Moitas grazas. Aquí ya se acabó mi gallego. La definición más obvia del anarcosindicalismo, que la ha ofrecido antes José Luis, básicamente es una derivada del socialismo, que es la gestión de los medios de producción a través de los sindicatos. Es decir, que son la sociedad socialista, porque somos parte del movimiento socialista, esa sociedad se tiene que articular a través de los sindicatos. Y creo que lo más importante del anarcosindicalismo, del sindicalismo revolucionario, y precisamente es lo que creo que menos claro se tenía, al menos yo cuando comencé, hace ya muchos años, ya 97, 98, en realidad a mí cuando me hablaban de anarcosindicalismo nunca me hablaban de los medios de producción ni de nada, ni de socialismo, era como una especie de identidad. Y identidad basada en pues, una especie de tablas de la ley, de piedra, que se llamaban principios, tácticas y finalidades. Eso era el anarcosindicalismo. Eran los principios anarquistas típicos, que además estaban como muy estructurados, y en cualquier panfleto pues te los ponían todo una y otra vez, ¿no? Se crea tal colectivo, principios, tanto. Las tácticas, que en CNT era la acción directa, y a menudo esto se utilizaba para decirle a los demás: tú no eres anarcosindicalista porque no practicas la acción directa. Y la finalidad, que es el comunismo libertario. Ni siquiera el comunismo libertario estaba bien definido, porque era una especie de utopía o de Arcadia feliz que podía ser atractiva en realidad, pero lo veías como una especie de, no sé, que no lo veía real, ¿no? O realista, más que real. Entonces, lo primero que quería precisamente es eso, decir que el anarcosindicalismo es la derivada del sindicalismo revolucionario como idea fuerza del socialismo, del propio socialismo, que una de sus derivadas desde la Primera Internacional acaba desarrollándose en sindicalismo revolucionario. Estas palabras van juntas, es una identidad en sí mismo, y después, al trasladarse hacia el Estado español, se convierte o deriva en anarcosindicalismo. Eso ya, si el sindicalismo revolucionario se desarrolla en las décadas de 1890 a 1900, el anarcosindicalismo ya aparece bien definido como idea fuerza del movimiento obrero español hacia 1918, 1919 y 1920. A partir de ahí ya se podría hablar de anarcosindicalismo. Y esto no es lo mismo que un colectivo que se autodenomina anarcosindicalista, que en realidad no tiene una práctica sindical, que no aspira a controlar los medios de producción y que en realidad pues no tiene ese desarrollo ideológico que debería tener como para llegar a conseguirlo. A menudo pues parecía como si, al menos cuando yo comenzaba esto, como si el anarcosindicalismo fueran simplemente sindicatos gestionados por anarquistas. Y no es eso. Muchas veces el desarrollo histórico del anarcosindicalismo en realidad estaba gestionado por gente que no era anarquista y que probablemente era republicana o era socialista incluso, pero dado las características del anarcosindicalismo no podía ejercer su acción política dentro del sindicato, porque una de las claves más importantes del anarcosindicalismo es que es la organización económica, es decir, los sindicatos, la que se dedica a la lucha sociopolítica, social y política a la vez, a transformar la sociedad. Entonces la vía política parlamentaria quedaba anulada o quedaba desplazada. Por lo tanto, aunque hubiera gente que perteneciera a partidos republicanos, partidos socialistas, lo que sea,
cualquier tipo de partido, no podían ejercer este control ideológico dentro de los sindicatos. Más tarde sí que ocurrió, con la acción del Partido Comunista y todo esto en los años 30. Bien, pero esto es la vertiente ideológica y teórica y la definición creo que podemos comprender fácilmente. Pero también hay un desarrollo que viene al hilo de la charla la charla de ahora, que es la relación entre el sindicato y el territorio, el sindicato y la comunidad, que siempre ha estado muy vinculado a todo. La organización económica está vinculada en el territorio, arraigada en la propia gente. Y esto se puede ver incluso desde la época de Proudhon, el barbudo que salía aquí, pues en esa época, en los años de 1840, después de una revolución que hubo en Francia, pues hubo una cosa que se llamaba los ateliers nationaux, o sea, talleres nacionales, que eran como algo así como centros de capacitación o de formación para la gente que estaba en el paro. O sea, era una cosa muy sencilla a priori, es decir, un centro formativo para que la gente que está en desempleo pues se pueda formar y autoformar. Pues esto es una de las bases del desarrollo del sindicalismo. O sea, porque tiempo después, o sea, después de que se perdiera aquella revolución, que era revolución política, liberal, y de alguna manera burguesa o pequeño burguesa, pues después de que fuera derrotada esta revolución, este recuerdo se fue permaneciendo en el movimiento obrero francés. Y de tal manera que a finales del siglo, 1890 por ahí, dio pie a otra fórmula distinta que se llaman las bolsas de trabajo. Las bolsas de trabajo, pues como podéis imaginaros, es gente que busca trabajo y que se reúne en lugares pues, para aprender a buscarlo, o para ver qué empresas hay que ofrecen empleo, o para conseguir hacer una formación que te permita llegar ahí. Y las bolsas de trabajo fueron centros educativos del movimiento obrero que estuvieron impulsadas sobre todo por anarquistas en general en Francia. En este momento siempre hablo de Francia. Aquella gente militante, anarquista, socialista, libertaria, tenía mucha obsesión por la liberación del individuo a través de la educación, a través de la capacitación. Eso era muy obsesivo y en todas partes se puede leer que era una de las prioridades también, porque pensaban que la emancipación era responsabilidad propia, la emancipación de las personas, y siempre vinculada lo propio con lo colectivo. Aquellas bolsas de trabajo fueron pues, una escuela de revolucionarios, porque si estaban dirigidas por revolucionarios, el mensaje era obviamente revolucionario. No solo te enseñaban pues, clases de carpintería, o no solo te enseñaban a leer, sino te vinculaban con unas ideologías de liberación, unas ideologías emancipadoras, unas ideas y unos ejemplos, que de tal manera que la gente que salía de ahí pues llegaba a sus centros de trabajo una vez que hubieran encontrado empleo y montaba sindicatos. Entonces, si podemos imaginarnos un desarrollo así durante años y años, 10 años, 15 años, pues resulta que estaban formando sindicalistas probablemente sin pretenderlo. Entonces, otro paralelismo. Esta vez nos vamos a Cataluña. En Cataluña, a mediados del siglo XIX, predomina pues, una ideología que es el republicanismo federal. Bueno, predomina entre la clase trabajadora. Entre algunos campesinos predomina otra ideología que es el carlismo y las ideas de la Iglesia y todo esto.
en aquella época, bueno, hubo un folclorista que ahora hoy en día se reivindica como uno de los recuperadores de la cultura tradicional catalana, el folclore catalán, que es Anselmo Clavé. Pues era un militante republicano, fue encarcelado por sindicalista, porque era el director de un periódico que se llamaba La Federación. Y estando en la cárcel se le ocurrió una idea interesante, porque en esa época no estaba permitida la organización sindical. Habló de 1840 aproximadamente, entre 40 y 50. Estando en la cárcel, llegó a la conclusión de que lo que tendría que articular el movimiento obrero era la socialización. Y qué mejor idea que montar un coro. Montó un coro en la cárcel, con gente presos, y pues se dedicaban a cantar canciones populares que conocían o que se inventaban allí en la cárcel. Bien, sale de la cárcel, pues Anselmo Clavé pues se dedicó a recorrer Cataluña montando coros de trabajadores, de gente que trabajaba en una fábrica, que trabajaba en el mar, recorrió todos los puertos, prácticamente en toda Cataluña fundó coros, llegó a fundar 700, y eso fue el origen del movimiento obrero sindical, porque la gente, cuando se junta a un coro, pues habla de sus problemas también, cuando están comiendo, cuando están discutiendo después de haber cantado unas cuantas, ¿no? Pues cuando haces una actividad, pues a veces la socialización se da cuando estás echando la cerveza, y cuando estás echando 2 cervezas ya, pues empiezas a hablar de es que me están explotando el trabajo, es que nos van a echar, es que resulta que hemos tenido que emigrar desde no sé dónde hasta aquí y nos están tratando como escoria, es que esta fábrica se va a poner en huelga y la de allá también. Entonces resulta que el coro que está de visita pues está llevando, no, es que en Premià también, y en Arenys también, y en todas partes, ¿no? Esto, cuando se legaliza el sindicalismo, pues se produce un boom de organizaciones obreras con esta base. Y por eso es importantísimo la parte comunitaria, ¿no? Porque podemos entender que necesitamos un vínculo, como el hilo rojo que vimos antes, que pueda permitir a la gente estar en contacto incluso emocional, de que nuestros compañeros son compañeros por algo, ¿no? La propia palabra de compañero, no sé si lo sabéis, significa compartir el pan. Esta idea de fraternidad, que era muy de la Ilustración, ¿no? De las ideas de la Ilustración, en todas partes veréis yo creo que me parece muy bonita el propio movimiento obrero lo que recuperaba, ¿no? La armonía, la idea de la fraternidad, todas estas, cuando veis los sellos estos de las sociedades obreras, es ese espíritu de liberación, ¿no? de que están construyendo un mundo diferente, radicalmente diferente de lo que estaban viviendo, normalmente una explotación brutal, ¿no? De trabajo de 12 horas, sin derechos, trabajando hasta morir en las fábricas, y que el movimiento obrero era el único capaz de salvarse a sí mismo. Y además con pruebas, ¿no? como por ejemplo las mutualidades, que es el precursor de la seguridad social, y eso es un invento del movimiento obrero. Probablemente sea herencia del antiguo gremialismo medieval, que fue destruido a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX por las ideas liberales, las primeras ideas liberales. El liberalismo se lo carga, se lo va prohibiendo, se prohíben los gremios, se van disgregando también por problemas internos, pero eso no muere, eso queda ahí, ¿no? Esa necesidad de articulación de forma económica, y
y hace que durante las décadas siguientes se vayan formando mutualidades. ¿Por qué? Pues porque la gente seguía necesitando pues, ayuda, un socorro mutuo, un apoyo mutuo que le permitiera sobrevivir no solo gracias a su familia, sino también a la comunidad. Por ejemplo, cuando la gente pues, se ponía enferma, si te ponías en aquella época, si faltabas al trabajo, no cobrabas. Pues fue el propio movimiento obrero el que crea este tipo de socorro mutuo para cubrir las bajas, para pagar las jubilaciones, para incluso pagar las quintas, ¿no? de aquellos jóvenes que los reclutaban para enviarlos al ejército un año o dos. Pues claro, su familia a veces no podía mantenerse. Entonces, pues existían mutualidades para los quintos. Estos son organizaciones obreras, ¿no? Creo que la base de nuestras ideas viene de aquella época de mediados del siglo XIX, que es lo que había hecho la gente, y incluso esto se traslada a América Latina con la influencia de españoles y de portugueses y de italianos. Se traslada incluso al norte de África, llega a Estados Unidos, o sea que el movimiento se expande de una forma exponencial y rápida, veloz, ¿no? En muy pocos años resulta que tienes el mismo tipo de organizaciones sociales en medio mundo. Y son ideas exitosas, porque permite que la sociedad pues, se quede articulada, y es el primer paso para después emprender la ofensiva revolucionaria que viene años después, décadas después incluso. Es la idea de que no solo nos tenemos que autogestionar, no solo nos tenemos que cuidar, sino que este sistema solo puede caer por la fuerza. Y por la fuerza, pues, había las ideas anarquistas, insurreccionalistas, que querían que cayera pues, a través de la bomba o del magnicidio y todo esto, pero también había después, cuando esta vía fracasó, pues la prioridad fue a través de la huelga general. La huelga general como herramienta principal del movimiento sindicalista revolucionario, que era su plasmación más importante, eran las cuatro tácticas del movimiento, que era huelga, sabotaje, boicot y label como en positivo, ¿no? de priorizar a aquellos centros de trabajo, a aquellas empresas que tratan bien a los obreros. Bien, la huelga pues, se convirtió en una especie de fetiche o cliché que pretendían, la tomaban como la propia revolución, el paso anterior a la revolución. La huelga general entendida como control del territorio, o sea, como una huelga que paraliza la producción y que enseguida pues, se establecen un nuevo poder allí dentro. En muchos lugares realmente eso se pudo ver en la práctica, cuando controlaban ciudades y pueblos durante semanas, hasta que se acababa la huelga, para bien o para mal. Y esto fue también un preludio, de alguna manera fue precursor de lo que pasaría más adelante con los soviets en otras circunstancias y en otros territorios. Los soviets rusos en el fondo no dejaban de ser comités de huelga, impulsados por comités de fábrica, que tomaran otros nombres. Y lo más interesante es que todo eso sale de un sindicalismo no siempre articulado bajo las ideas anarquistas, pero en el fondo basado en los mismos principios, en la táctica de la acción directa y con un fin de liberación total, que se llamaba comunismo, anarquía o socialismo, depende de quién lo nombrara, porque en el fondo era prácticamente lo mismo, pero con palabras distintas. El anarcosindicalismo siempre tuvo
mucho énfasis en la cultura, sobre todo en la lucha cultural. Les parecía una de las prioridades, por eso se abrían ateneos, en los ateneos se abrían escuelas, y luego en los propios ateneos surgían grupos de debate, pero también grupos excursionistas y también grupos incluso naturistas y de desarrollo más bien espiritual, ¿no? El espíritu entendido como una fuerza interior, ¿no? de que necesitas salir de la niebla en la que vivimos y tienes que ver casi la ciudad desde lejos, ¿no? La vida real desde lejos, para poder verla con claridad y ver ese futuro con un poco de esperanza. Esto se da pues, sobre todo en los años 20, los años 30, y en el proceso de crisis política generalizada, que es lo que era el capitalismo durante las primeras décadas del siglo XX, que con todas las contradicciones posibles acabó pues, por romperse y por dar pie a revoluciones, a contrarrevoluciones y todo, ¿no? Y a las guerras mundiales y todo lo demás. El movimiento obrero tenía una respuesta, no pudo ganar, o si ganó en algunos territorios, pues no se le dio bien la gestión de estas victorias, y la lucha de clases en el Estado español pues dio pie a su propia revolución también, que no dejó de ser una guerra civil, pero que se produce por una respuesta cuando se ganó en gran parte del territorio español, aquí no, por desgracia, pero cuando los obreros se vieron dueños de la situación, pues enseguida aplicaron todo lo que habían aprendido durante décadas también de formación y durante, bueno, a través de sus teóricos, ¿no? del propio movimiento, ¿no? De los sindicalistas, ya sea franceses o españoles, que también, como el Seguí o Joan Peiró, pues imponían, pues, bueno, impartían sus propuestas. Entonces, una vez entendido pues, el contexto histórico, no sé si queréis, me regodeo ahí, pues pasamos a los tiempos actuales, en los que las organizaciones anarcosindicalistas, tras la crisis de los años 80, aproximadamente desde los 80 hasta los 2010, podríamos decir, el retroceso en la lucha de clases hizo que nos recluyéramos únicamente en la lucha laboral. De alguna manera, sí, que podíamos compartir locales con otras entidades, sí que podíamos participar en otras luchas, y sobre todo en el movimiento vecinal hubo un montón de gente libertaria y anarcosindicalista que participaba ahí, no siempre de forma articulada, muchas veces era totalmente individual, porque le gustaba estar ahí en su barrio, proteger su barrio. Lo mismo en la lucha ecologista, muchas veces era sin tener ninguna vinculación con el sindicato, sino que era a título individual, ahí en el movimiento ecologista, o de defensa del territorio, o contra las nucleares, o lo que fuera. El movimiento antimilitarista, pues lo mismo. Es decir, que las luchas sociales ya se producían por fuera del sindicato, aunque sí que el sindicato podría opinar, y opinaba de hecho en cualquier diario de los años 90, pues habla completamente de los movimientos sociales, se los describe desde dentro incluso, pero exteriormente se percibe como que es otra cosa, no es lo mismo. No es el sindicato que desarrolla la lucha antimilitarista, no es el sindicato que desarrolla la lucha feminista, no es el sindicato quien desarrolla la lucha ecologista. Es decir, que las luchas sociales se han desvinculado del sindicalismo. Tal vez porque la propia lucha obrera pues también ha ido retrocediendo posiciones y no podía mantener esta globalidad, esta integralidad que
que entendían como al principio del siglo XX. Las propuestas del propio anarcosindicalismo, incluso en todos sus congresos, siempre han ido para recuperar todo lo perdido. Por ejemplo, hablo desde CNT, esta vez pues en la propia CNT en el Congreso de Zaragoza del 2015 o 2016, pues había propuso y aprobó la creación de las comisiones de defensa económica, que esto recuperan la idea del 1931 del Comité de Defensa Económica de Barcelona. Ahí ocurrió, que fue el protagonista de la huelga de alquileres más importante de la historia del Estado español, donde 180.000 personas dejaron de pagar el alquiler durante 3 meses. Y algunas, pues como el barrio de la Zona Franca, pues estuvo sin pagar alquiler hasta la Guerra Civil. Y entonces, claro, esta articulación que se dio en aquella época, pues, tiene mucho de autoorganización. No se da tanta autoorganización en nuestros días, pero no deja de tener un sentido de que al menos desde nuestras propias estructuras lo tengamos previsto. O sea, por lo menos hay que saber que eso se puede dar, que hay que fomentarlo y que incluso tenemos que participar ahí. Entonces, lo interesante de aquel congreso es que ya se pone de manifiesto de que una Secretaría de Acción Social no es solo como una especie de relaciones políticas de un sindicato que se va a la plataforma de Palestina, a la plataforma de no sé qué, de Uruguay o del apoyo al Sáhara Occidental, con todo lo que también se puede hacer eso, sino que también puede servir para articular luchas sociales, luchas de clases, pero que no son estrictamente laborales. Es decir, por ejemplo, la lucha de vivienda, pues se podría haber llevado desde el anarcosindicalismo. No ocurre. Pues no ocurre porque estábamos al 100% en tema laboral y porque había que mantener el chiringuito, no porque no quisiéramos o no supiéramos. O sea, sale la PAC pues porque realmente el mercado laboral español se había ido al suelo. La gente no era capaz de tener ingresos constantes, pierden los trabajos, y eso deriva en una crisis de gente que no puede pagar las hipotecas, que es lo que da el origen a la PAC, plataforma de afectadas por la hipoteca, y estos desahucios y todo lo derivado. Esto viene de un fallo del sindicalismo, es decir, los propios la imposibilidad de conseguir un salario estable por culpa de la precariedad, por culpa de los despidos, por culpa de la crisis, hace que el propio sindicalismo no sea incapaz de dar una respuesta ágil en el momento, y lo tiene que hacer la gente autoorganizándose, porque la gente se autoorganiza. Y por eso se monta la PAC y sindicatos de barrio, sindicatos de inquilinas, etc. Todo eso se monta de una forma, bueno, es un proceso de la lucha de clases. Y en realidad no era imposible montarlo desde ya las estructuras sindicales previas. Lo podía haber hecho comisiones obreras, lo podría haber hecho otro sindicalismo que no fuera anarcosindicalista. Nadie lo hizo. Lo hizo pues gente que en ese momento estaba ahí al quite con el tema de la vivienda y dijo, bueno, pues vamos a montar una plataforma. Es decir, que yo entiendo que lo que tenemos que recuperar como organizaciones anarcosindicalistas es este arraigo comunitario desde las propias estructuras que ya tenemos y que podemos desarrollar mucho más. Por ejemplo, a nivel económico también, una de las cosas que se aprobó en el anterior congreso fueron la recuperación del cooperativismo, que en aquel momento no se le dio el nombre de cooperativismo porque a la gente le parecía un poco confuso,
Se le llamó colectivismo, ¿no? De alguna manera, pero bueno, es una cooperativa, para entenderlos. Pues eso se puede montar también desde los sindicatos. El control de los medios de producción, un sindicato también puede crear un medio de producción, puede tener puertos, puede tener talleres, puede tener cooperativas de artes gráficas o de lo que sea, puede tener gente que trabaje, pero incluso siendo el sindicato dueño de los medios de producción, dueño del taller, dueño de espacios como este. Todo es empezar a gestionarlo desde este punto de vista, desde que las cosas que nos rodean, proyectos, iniciativas, todo podría salir a partir y ser articulado a través de sindicatos. Ojo, que también es un montón de problemas para los sindicatos una vez que está todo esto en marcha, porque si hay dinero por medio, siempre va a haber problemas. Pero no deja de ser precisamente el origen mismo del sindicalismo. La lucha debe ser integral, la lucha debe ser global y todo el sindicalismo pues puede ser una alternativa global, porque lo que decían en el Congreso de Amiens, que era en Francia en 1906, cuando se genera se instaura el sindicalismo revolucionario, se da una consigna, que es: el sindicato se basa a sí mismo. Y por eso la gente anarquista lo veía como una alternativa al Estado, porque en realidad el Estado no deja de ser una organización, una administración de las cosas por parte de la clase burguesa. Entendían que si el sindicato abarcase toda la sociedad o la mayor parte de la sociedad, en realidad pues ya podría gestionar la sociedad, podría gestionar la economía, podría gestionar el territorio y todo, y podría ser una alternativa al Estado. Por eso los anarquistas rápidamente lo entendieron como la alternativa. Y en 1907, en el Congreso de Ámsterdam, el Congreso Anarquista Internacional, fue una de las ideas que se propuso que consiguió consenso. Pues, hubo cuatro ideas, 4 tácticas, pero una de ellas era el sindicalismo revolucionario, aunque había gente en contra. Y esto fue lo que se impuso rápidamente. Consiguieron entender que la potencia de un sindicato o una organización obrera lo podía abarcar todo, y podía tener un sindicato que se rodease de mutualidades, cajas de resistencia, cooperativas, grupos culturales, de apoyo mutuo, sociales, porque las asociaciones de vecinos podrían estar incluso dentro de un sindicato, siendo sindicatos de barrio. Es decir, había la posibilidad de articular toda la sociedad a partir de una organización económica, como era un sindicato. Las cuestiones de este congreso, del último, ya nos vinculaban, hablo de Canovelles, de Granollers, que fue hace 2 años. Una de probablemente de las cuestiones más interesantes ha sido entender que el decrecimiento pues, es una de las oportunidades que tenemos para volver otra vez al decrecimiento económico. Se entiende como la transición ecosocial o la transición ecológica. Es una oportunidad para devolver al anarcosindicalismo a una senda de socialización de los medios de producción, porque en realidad hay que hacerlo, lo tiene que hacer cualquier sociedad moderna actualmente, una vez que empiecen a faltar recursos, que empiezan a haber pérdida de cosechas por cuestiones climáticas, por cuestiones ambientales, por contaminación, etcétera, que en esta década se va a dar sí o sí. Cualquier país ya se están preparando directamente para la guerra, no para el expolio de los pocos recursos que queden. Al menos Europa se está preparando completamente y lo que no es Europa también.
Entonces, nuestra propuesta no es la guerra, es precisamente la planificación de esta falta creciente de recursos que nos haga pues, una sociedad resiliente. O sea, no podemos dejar atrás a nadie, porque no es nuestra responsabilidad, está en evitarlo, evitar la gran exclusión, evitar pues que aparte de la población se la deja al margen, y precisamente tenemos esta oportunidad. Como se puede leer en clave negativa y en clave pesimista, también se puede leer en clave optimista, de que hay que intervenir aquí. O sea, de que es estratégico y que, vamos, si no lo vamos a hacer nosotros, pues nos lo van a hacer otros. Y probablemente en nuestra contra. Entonces, lo interesante es que al menos nuestra organización, creo que también el resto de sindicatos anarcosindicalistas están haciendo estas reflexiones de que tenemos que estar en este movimiento de transición, pues porque las condiciones materiales están cambiando. Entonces, cambian también los escenarios. Y mientras ahora mismo estamos en un escenario muy negativo y pesimista, derrotista y de tintes reaccionarios que se da, en el fondo todo esto ocurre por la liquidación de la clase media. La clase media quiere seguir aspirando a superar los límites de la supervivencia. Como es lógico, pues si no puede conseguirlo, a veces, tal como se la ha educado, pisará y pisoteará a las clases de abajo, a las clases subalternas, entre las que estamos, pues la gente migrada, la gente pues más precaria realmente de la sociedad, que no tenemos estas herramientas para estar a la altura de todo esto. Y la herramienta principal es la articulación, la organización, y la organización, cuanto más intrincada sea, más grande, más potente y más alianzas tenga, más posibilidades tendrá para sobrevivir en esta década, ¿no? Después de estas futuras crisis. Entendemos que la potencia o la organización social, ¿no? Masiva, a veces pasa de golpe, y tampoco creemos que vaya a pasar ahora, pero de un momento a otro, pero sí que ocurre cuando no hay ninguna solución, y de repente aparecen pues, una masa de gente que se ha autoorganizado en otra cosa y que algún día descubre lo tuyo y dices, mira, pues me apunto. La idea es estar ahí, en estas autoorganizaciones, igual que en los años 60, muchas veces gente del movimiento comunista, ¿no? del PSUC o del PC, estaba en la cultura, y estaba en el cine de barrio, y estaba en los curas rojos, y estaba en muchos sitios donde no había, era impensable, ¿no? la politización en la izquierda en estos lugares. Y lo consiguieron arrastrar a una parte de la población obrera bastante grande hacia posturas pues, de descubrimiento del marxismo, de la teología de la liberación, cosas de estas que eran una propuesta de liberación. Y eso solo lo consiguieron con la lucha comunitaria, es decir, no era alguien que fuera muy listo, que les explicaba, mira lo que he escrito, que está muy bien, esto es... No, primero resolver los problemas materiales inmediatos, después estar ahí, siempre, como decías tú, José Luis, escuchar es la clave, estar ahí. Y después, en la propia lucha, en el conflicto territorial o de clases o de distintas naturalezas, es donde se genera la estructura que después puede servir para liberar a la sociedad. Entonces,
se tiene que entender como que el sindicalismo es la doble tarea, que decían en Amiens, ¿no? En la Carta de Amiens, decían la doble tarea se entendía como que es una organización que sirve para la reivindicación actual, pero también para la construcción de una sociedad nueva. Y esto es importantísimo, porque no podemos construir una sociedad nueva si nuestros sindicatos no funcionan. Para empezar, tiene que funcionar, tiene que ser un sindicato. Después, tiene que ser una organización comunitaria, que la gente se interrelacione ahí dentro, que haya algo, que haya pues, tiene que haber una serie ¿cómo lo iba a decir? Tiene que haber unos espacios en los que la gente se pueda comunicarse, pueda socializarse y pueda tener un intercambio fluido de ideas nuevas, que no nos quedemos anquilosados en las ideas del 1900 y que podamos dar una alternativa a la crisis actual, la crisis del 2030, ¿no? Del 2036. Entonces la historia es que desde nuestras propias organizaciones tenemos que poderlo conseguir. Y bueno, hay que trabajar para ello. No nos podemos quedar ni en el derrotismo, ni tampoco estar al verlas venir, porque en realidad es algo que nos va a pasar en esta década. No es que las cosas no pasen porque sí, sino va a haber unos problemas gravísimos políticos y sociales y económicos, todo vinculado, que además van a estar aderezados con un bombardeo ideológico reaccionario y a la vez con un control social nunca antes visto, que lo tenemos aquí, ¿no? El control social más grande de la historia de la humanidad. Entonces todo esto recae en nuestro momento vital. O sea, no es que nuestros hijos no sé qué, no, nos toca ahora. Entonces la propuesta y la respuesta es la articulación a través del sindicalismo de una vía no solo laboral, sino también comunitaria. Y yo entiendo que esto es bastante clave. Bueno, no me voy a extender más y así podemos hacer un ratillo de preguntas, debate y nuevas ideas, porque es lo que hemos venido. Pues